Chuy, ¿cómo ves a los músicos, ¿no? O sea, que tantas cosas están haciendo, ¿no? Músicos grabando CDs y aún libros, que la autografía de no sé quién, lo ha vivido desde adentro, ¿no? O sea, ¿cómo ves a los músicos de hoy en día, a los cristianos y a los supuestamente cristianos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, mira, en 1983, junto con un amigo mío, se llama Jorge Lozano, Dios comenzó a poner una inquietud sobre un énfasis en la vida de los músicos, y comenzamos a buscar en la Biblia y encontramos que hay toda una enseñanza respecto a los que ministran en la casa de Dios. Y en aquel tiempo para nosotros se nos hacía muy corrupto, muy fuera de lo que debe ser gente que ministra dentro de las iglesias, sobre todo en la música. Los músicos de aquel tiempo, nosotros notábamos que ministraban, cantaban, y luego a la hora de la predicación se salían y estaban allá platicando con las chicas allá afuera, ¿no? Y en ese tiempo era lo más, o sea, que nosotros mirábamos como que no era, y comenzamos a enseñar al respecto, y se empezó a desarrollar un movimiento fuerte en ese tema de alabanza y adoración. Entonces, pues Dios comenzó a hacer algo muy interesante, y aquí en México congregaciones empezaron a surgir músicos bien comprometidos, bien entregados, de veras que renunciaban al mundo y todo. Pero el paso del tiempo, como es algo que tuvo mucho auge, pues comenzaron las compañías a tratar de firmarnos, y empezaron a hacerlo con algunos, y empezó de lo que nosotros nos quejábamos. Creo que yo hice un análisis por ahí en el 96, 97, no muchos años después, y llegué a la conclusión que creo que en ese momento yo dije, creo que estamos peor ahora que cuando estaban estos músicos a los cuales nosotros les enseñábamos. Y eso fue algo determinante para, en mi caso, yo no quise saber más de lo que yo llamo la farándula cristiana. Y en 1997, de una forma deliberada, yo me zafé de todo eso, porque vi muchas cosas que no nos había muchas tentaciones del dinero, de la fama, del reconocimiento. La gente nos aplaudía, nos decían un montón de cosas pero el Espíritu Santo estuvo ahí en todos, ¿verdad? Pero cada quien es responsable de las decisiones que hace. Entonces, ahora es inconcebible, prácticamente incomparable el estado en el cual viven actualmente muchos que están en el ministerio de la música cristiana. Se compara con la de hace 25, 30 años, y no. Zafira y Ananías se ven santitos, ¿verdad? Entonces, la verdad es una cosa muy triste cómo está actualmente, ¿no? Yo sé de lo que hablo, estuve metido en eso. La corrupción está todo lo que da, la ambición, la codicia, en fin, ¿verdad? A grandes rasgos es como yo lo percibo ahora, ¿verdad? O sea, hoy en día que tantas veces esas mismas personas, ¿no? Se han hecho tan famosas y ricas también, ¿no? Esas personas que incentivan a los jóvenes a seguir su camino, ¿no? ¿No? Bueno, Dios te quiere hacer famoso y Dios quiere que grabes tu CD ¿a qué los están exponiendo a esos jóvenes al motivarlos a esa farándula cristiana? ¿A qué los están exponiendo? Bueno, lo están exponiendo a la misma corrupción, porque ese no es el plan de Dios, ¿verdad? Y la verdad es que los malos ejemplos
son mucho más abundantes que los buenos ejemplos, ¿verdad? Entonces, lo que se proyecta ahora, la gente va a ese tipo de eventos, conciertos, etcétera, y lo ve y piensan que así debe de ser. Entonces, ahí están los que empiezan en su vida cristiana o jóvenes, y ellos comienzan a soñar, dicen ellos, y luego al rato salen con que Dios les dijo que dieron a conocer su ministerio, ¿verdad? Cuando Dios nunca te va a decir eso, Dios quiere que se dé a conocer a Cristo. Entonces, es evidente que la proliferación de todo lo que se ve ahorita dentro de la farándula cristiana es una consecuencia de lo que se sembró hace 10 años, 15 años, 20 años, ¿sí? Así como a los 8, 10 años de que empezamos a hablar sobre los líderes de alabanza, sobre la alabanza en la iglesia, se empezaron a ver cosas muy interesantes en la vida de la gente, en la vida de la iglesia, en la expresión de alabanza. Pues ahora es todo lo contrario. Ahora hace no mucho, un pastor del Distrito Federal me llamó por teléfono y me dijo: pastor, necesitamos que nos apoye, porque así como en los años 80 ustedes, y mencionó allí varios que andábamos, así como nos enseñaron cosas de alabanza, de la vida de los músicos, pero después se empezaron a desviar, dice, y ahora queremos que se corrija todo eso, dice, porque nosotros tenemos 300 iglesias, y todos quieren ser como los más conocidos músicos que hay ahorita. Dice, entonces ellos no entienden, y ellos quieren ser famosos, quieren ser ricos, quieren firmar autógrafos, quieren salir en la televisión, dice, y es uno de problemas que tenemos ahora. Entonces eso es trágico, porque eso es a nivel Latinoamérica, la que concierne la alabanza en español. Y es una situación muy lamentable. O sea, obviamente no estamos diciendo que no hay que servir al Señor, que la alabanza es algo que no es de Dios, ¿no? Por supuesto, pero o sea, ¿qué le dirías a esos que están siendo tentados, ¿no? a la fama, ¿no? No, que vengas a grabar CDs y que Dios te quiere usar, pero en realidad se trata de fama nada más. Claro. No, en realidad, ya siendo así muy sobrios, ese ministerio itinerante de andar cantando no es bíblico. Porque los levitas, porque se empezó a usar mucho el término levita, los levitas estaban ministrando en el templo, no andaban de itinerantes. Eso es una costumbre del músico secular, ¿verdad? Que tal vez por la necesidad de que había invitaciones y todo eso, empezó a tomar auge, pero la verdad, hay una descompensación espantosa, diría yo, en cuanto a la importancia que se le ha dado al cantante que a un predicador del verdadero evangelio, ¿verdad? Entonces, no es algo que tenga un sustento en las escrituras, y somos pues así muy sobrios, ¿verdad? Entonces, el problema está en que, así lo considero yo, en que el egoísmo del ser humano, el deseo de reconocimiento y de fama, es parte de la naturaleza caída. Y todo eso apela precisamente a la carne. El querer ser reconocido, que le aplaudan, que le pidan autógrafos, todo ese asunto. Y eso, bueno, eso en realidad lo que provoca es que la mente carnal sea la que esté ahí trabajando y haciendo su trabajo, y vaya que lo está haciendo bien y está encontrando buena repercusión, porque pues eso es lo que apela al ego, al yo, ¿verdad? Es un evangelio sensual, yo lo llamo así, de los sentidos, ¿verdad? Entonces la situación es muy lamentable. Ahora, hay muchos jóvenes que ya se encontraron con que esto es así, ¿no? Jóvenes que han entrado a la iglesia hace 2 años y que ven que esto es así, que los cantantes salen a promocionar sus CDs,
que hay mucha fama de por medio y todo esto, ¿no? Decías que el movimiento de alabanza y oración fue como para contrarrestar todo eso, ¿no? Pero ¿cómo eran estos mismos que ahora son tan famosos? ¿Cómo eran al principio? ¿Eran como los vemos hoy? No hay que ver. No, por supuesto que estaban dispuestos a dormir en el suelo, ¿verdad? Estaban dispuestos a que no, si íbamos a un lado y no nos ofrecían ni de cenar, no decíamos nada. O sea, no existía nada de lo que hoy te pone una lista impresionante de todo lo que ellos quieren hacer. Y bueno, en realidad sorprende bastante porque algunos de esos muy famosos yo los conozco, ¿verdad? Y no, hay están irreconocibles. Perdieron el piso, es una cosa. Pero detrás de todo eso está el músico de músicos. Ya sabemos quién es el músico de músicos, ¿verdad? El ángel caído, ¿verdad? Es el que está... Mira, lo que mueve el mundo secular, la música del mundo que llamamos, es ese espíritu, ¿verdad? Satanás es el que controla toda la música del mundo. Pero desgraciadamente se le ha dado entrada dentro de la música cristiana. ¿Por qué? Porque esa misma... tú decías algo de la fama, que ven a los famosos, yo quiero ser como ellos, ¿verdad? Pero eso es algo muy utópico, eso es un sueño así muy platónico. ¿Por qué? Porque en el mundo aún, ¿cuánta gente quiere ser famosa? Y no todos llegan a ser famosos. En el cristianismo es igual, ¿verdad? Todos quieren ser famosos, los músicos, las cantoras, las cantantes, qué sé yo, pero no todos llegan a ser famosos, ¿verdad? Entonces, es una de estarle dando rienda suelta a la sensualidad. Cada vez más se ve en cada cosa, que si lo que hoy se ve lo hubiéramos visto en los años 80, no tengo idea cómo nosotros hubiéramos pensado. Es inconcebible lo que se ve hoy. Pero el gran problema que es, por ejemplo, que son famosos en sí, o sea, lo que estamos hablando es que qué mal que está ser famoso o sus actitudes, ¿no? O sea, hablabas de pedir cosas para ir a algún lado, que piden, hacen listas de lo que quieren para ir a cantar a algún lado. Sí, bueno, mira, yo recuerdo en aquellos inicios de los 80s, nosotros salíamos a compartir a donde pues nos invitaban, nosotros pagábamos todos nuestros gastos. Grabábamos, me acuerdo que Jorge Lozano, un día me dijo, porque la gente decía, no tienen grabaciones, no tenemos. Entonces juntamos como pudimos algo de dinero, compramos cassettes, compramos una duplicadora, los duplicábamos y todo lo regalábamos. Y una vez me acuerdo que Jorge dijo, oye, esto ya está siendo un poco pesado. Bueno, hay un costo ciertamente, pero vamos a hacerlo llegar a la gente, pero a un precio casi simbólico. Entonces, pero esto empezó a crecer, ¿me entiendes? Entonces, yo me recuerdo muy bien, en el año 89, por ahí, 88, 89, hicimos una grabación donde venían unos cantos allí que después se hicieron muy conocidos, y yo me asusté porque, en este sentido, porque el día que salió al público se vendieron más de 100,000 copias. Entonces yo me asusté, y yo recuerdo perfectamente que Dios me hizo una voz de advertencia. Yo tengo mucho cuidado con esto, porque empezábamos a ver un auge de dinero, empezamos a ver dinero, y entonces yo empecé a palpar una situación muy peligrosa. Y bueno, no sé, en este sentido, como yo inicié en el pastorado, yo era pastor, entonces yo llegaba de esas giras que hacíamos y pues tenía que poner los pies en la tierra, porque pues estar ahí con las ovejas y
Y de alguna manera eso me ayudó para no perder el piso. Pero ahí estaba la tentación, ahí estaba la tentación. Desde los años 80, Sony Music empezó a andar detrás de nosotros para grabar. Nos querían grabar, nos ofrecían contratos. Desde los años 80, Sony Music empezó a andar detrás de nosotros para grabar. Nos querían grabar, nos ofrecían contratos bastante jugosos. Yo conservo copias de los contratos que nos ofrecían y claramente Dios siempre me dijo, yo creo que nos dijo a todos, pero bueno, cada quien responde como quiere responder. En el caso personal, nunca se me olvida que tenía ahí unos contratos en mi oficina y yo les prometí orar para ver si firmaba esos contratos. Entonces, me acuerdo que estaba ahí en mi oficina y yo le dije, Señor, y apenas dije Señor, me dice, no firmas nada. Pero es que esto no vas a firmar nada. Bueno, así fue conmigo, yo simplemente hice caso. Algunos dicen que yo soy un cantante frustrado, que por eso a veces digo cosas, no, nada más ajeno a la realidad. Si yo hubiera querido seguir la misma corriente, ahí tengo las copias, las guardé nada más como un testimonio de lo que el mundo se ha metido a la iglesia para ofrecernos. ¿Sí? Entonces, siendo sinceros, pues, fui tentado, definitivamente. Cuando las grandes editoriales te ofrecen escribir libros y te ofrecen regalías de no sé cuántos, realmente hay una tentación, pero el corazón es engañoso y te empieza a tratar de disfrazarlo como que es la bendición de Dios y que logres un salario y todas esas cosas que si las analizamos bien nos damos cuenta que siempre Satanás va a tentar hacia la codicia que hay anidada en el corazón. Esa es la realidad. Entonces, yo no me arrepiento de haber tomado esa decisión, yo me salí deliberadamente. Yo pude haber hecho riquezas, yo me pude haber hecho rico en dólares, siguiendo dentro de la farándula, pero yo creo que por la gracia de Dios, creo que tomé la decisión acertada y de la cual no me arrepiento, pero para nada. Y ahora cuando ves a los que no tomaron esa decisión acertada, ¿hasta qué punto los viste desviarse o caer por ese...? No, bueno, si ellos llegaran a ver este video, ellos saben perfectamente que personalmente hablé con cada uno de ellos, así tú a tú, y les planteé claramente la situación, el abismo en que podíamos caer. Cuando yo tomé la decisión de salir, ninguno de los que hoy andan por allí, que son conocidos, ninguno puede decir que nadie les dijo o les advirtió. Entonces, pero bueno, cada quien es responsable, a fin de cuentas, delante de Dios, ¿verdad? Entonces, yo la verdad he pasado momentos así bien de tristeza, y aunque algunos no lo crean, y en realidad no me interesa si creen o no lo que voy a decir, pero yo sigo orando, sigo pidiéndole a Dios que tenga misericordia, pero sí, la amistad de la mayoría de ellos ya no existe entre nosotros, ¿verdad? Es obvio. Los que nos conocen desde los años 80, pues esa gente ha seguido la trayectoria de nosotros, ¿verdad? Los que de alguna manera tuvimos esa gracia dada por Dios de empezar a tocar ese tema de la alabanza y la adoración. Y bueno, esa gente nos conoce. Hay gente que piensa que a veces yo en mis enseñanzas digo cosas muy evidentes. Entonces a veces la gente me cuestiona y a veces me mandan correos.
¿Y usted qué? Usted nadie lo conoce, usted apenas acaba de aparecer. Y a veces les digo, mira, lee tal libro de ciertos artistas famosos, y allí me van a mencionar, pues ahí está, ahí andaba. Lo que pasa es que, como desde el 97, 96-97, nos salimos totalmente. Yo no quise saber nada, y no quiero saber absolutamente nada de eso. Yo tengo una decisión bien firme. Yo no me vuelvo a parar en un lugar donde se dé ese tipo de espectáculos. Es que el problema no es solamente cómo han caído ellos, ¿no? Porque bueno, termina siendo su decisión personal, ¿no? El problema es a la cantidad que están arrastrando, ¿no? Estamos hablando de miles y miles y miles y miles que están arrastrando, han sido engañados y están engañando a otros, ¿no? Bueno, eso ya estaba profetizado también, pero hay otro asunto aparte de eso, porque hay un analfabetismo bíblico. O sea, como no se está predicando la esencia del Evangelio, se está predicando cualquier cosa, ¿no? Puro humanismo, todo centrado en el hombre, puras cosas que levantan el yo, el ego, todas esas situaciones que hoy se predican. Entonces, como no hay sustento de la Biblia, ¿cómo contrarrestas semejante avalancha? O cómo tú puedes contrarrestar ese río impetuoso que está dando sobre la casa de Dios, si no hay fundamento de la palabra? Es obvio que está llevando a la ruina a muchos. Yo personalmente he hablado con gente que está en ese ambiente, se drogan, tienen problemas de drogas. O sea, es una cosa que tú dices, es increíble. Yo, cuando murió este cantante famoso, Michael Jackson, cuando dieron la noticia, yo dije, yo sé cómo van a reaccionar los fans. Va a haber quien vaya a traer a la memoria ciertas conductas que ese cantante famoso tuvo. Y sí, efectivamente la gente decía, no, a mí no me importa lo que él haya hecho en su vida. A mí lo que me importa y lo que me gustaba era su talento, su don, su música. Exactamente es lo que dice la gente hoy, los que se dicen cristianos, de los que andan ahí, famosos, que tienen vidas dobles, y muchos cuando se dan cuenta dicen, bueno, a mí no me interesa, a mí me bendicen mucho sus cantos, me llevan al tercer cielo y todas esas cositas, ¿no? ¿Producto de qué? De una sensualidad. Todo está en los sentidos humanos, en la carne, y por eso es que hoy estamos viendo toda una decadencia. El mundo se ha metido a la iglesia. Cuando Jesús dijo que la iglesia, los cristianos seríamos la luz del mundo, ahora el mundo ha venido a ser luz para la iglesia y queremos copiar todo y hacemos todo lo que ellos hacen. Creo que estamos en una... Y decías que hablaste con ellos, ¿cuál es la gran respuesta que pueden dar, no? Porque confrontándolos con la palabra, ¿qué respuesta pueden dar? Uno de ellos, muy famoso, cuando hablé de que renunciáramos, esto fue como en el 95, yo hablé con él muy seriamente, le dije, ¿sabes una cosa? Necesitamos salirnos de esto, necesitamos renunciar. Esto, ya entraron gente que empieza a controlar las empresas musicales, editoriales, que ni cristianos son, y ya nos están controlando a nosotros. Tenemos que renunciar a todo esto. Y me contestó, dice, pero, ¿y luego qué voy a hacer? Me dijo, ¿cómo que qué vas a hacer? Pues vamos a predicar la palabra de Dios. No, bueno, pero, ay, bueno, es que, no, creo que eso sería muy difícil para mí, y finalmente no, su decisión fue seguir, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí andan. O sea, sorprende que lo que antes era que todo el mundo se dedicaba a la alabanza y adoración, ahora ellos mismos empezaron a ser pastores, ¿no?
¿Por qué ese cambio de ministerio? Bueno, es que en realidad el tema es bastante, tiene muchos trasfondos, pero creo, sin duda, de que la ambición cobró mucho terreno, ganó mucho terreno en la mayoría de los cantantes cristianos, ¿verdad? Entonces, es un problema realmente de pecado, porque es pecado. La avaricia, la codicia, cuando la gente te empieza a... Yo recuerdo una vez en una gira que hicimos en Sudamérica, íbamos entrando al lugar donde iba a ser el evento, era un estadio. Entonces entramos así como por un túnel y había gente afuera. Entonces entramos y la gente literalmente nos tocaba y ellos hacían así, nos tocaban y luego ellos sentaban así. Entonces yo me quedé, yo me desconcerté, pero me espanté, como decimos acá en México. Entonces, cuando ya entramos a los camerinos, yo le dije al cantante que dirigió esa noche, le dije, necesitas decirles, eso que acabamos de vivir es idolatría, necesitas decirles. Entonces, no, sí, ahorita los voy a poner en su lugar, no sé qué. Y cuando sube, que lo presentan a este cantante, el aplauso fue tan estruendoso que se le olvidó, no dijo nada. Entonces nunca me olvida esa noche, porque esa noche yo iba a predicar y había no sé cuántas miles de personas. Entonces yo tuve que decirlo y obviamente no les gustó a los organizadores, ¿verdad? Porque era como decir, como espantarlos, alejarlos, ¿no?, de lo que ellos querían que llegara. Entonces, como no les agradó mucho. Después yo hablé con el cantante y yo le dije, ¿por qué no dijiste nada? No, bueno, pues, y me dio una excusa torpe, ¿no? Entonces, es una cosa muy lamentable. La verdad que dentro de todo esto que digo, también lo digo con temor, ¿verdad? Porque pues somos humanos, somos débiles, podemos ser tentados de una u otra manera. El problema es cuando alguno de nosotros es tentado, está uno en cierto peligro, está al borde del abismo, y tal vez uno no lo pueda ver, pero otros lo pueden ver. Y lo peor que podemos hacer es cuando otros que lo están viendo nos advierten y nosotros no hacemos caso omiso, ¿verdad? Ahora, las tentaciones, ninguno de nosotros estamos libres de tentaciones, ¿no? Pero cuando uno se mete ya en un lugar realmente peligroso, ¿no? Y lo que estás contando es un lugar fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Ya las tentaciones son más lugar que uno le está dando al diablo, ¿no? Ese lugar que le han dado al diablo por desobediencia a Dios, por darle más lugar a la fama que otra cosa, ¿hasta qué grado te puede corromper? No sé, estamos hablando quizás de pecados de adulterio, sexuales, hasta ese punto. Bueno, es que la idolatría siempre va asociada con la inmoralidad sexual. Siempre va asociada. En todas las culturas, en la Biblia está, cuando hicieron el becerro de oro, que lanzaron, según ellos, para Dios, que Aarón se vio presionado por el pueblo, porque Moisés se tardaba, y cedió a las presiones del pueblo para que les hiciera ídolos. Después de la idolatría, primero se da la idolatría, después se da la inmoralidad sexual, que fue lo que se dio en esa fiesta en el desierto. Y eso está plagado, está lleno de todo eso. Hay de todo metido, y lo peor es que los empresarios cristianos saben
se dan cuenta, pero no hacen nada porque se ven afectados en sus intereses. O sea, a ellos en realidad no les importa que la vida, si vive de acuerdo a la palabra de Dios, y si ese predicador, ese cantante vive en santidad, tiene en orden su familia, no, a ellos no les importa. A ellos lo que les importa es lo que les genera. Y eso acrecenta la corrupción. Bueno, todo reportaje se termina diciendo, ¿hay algo que le quieras decir a las personas que te están viendo? Todo lo que has estado hablando es a las personas que te están viendo, ¿no? Pero ¿hay algo más que quieras agregar? No, muy sencillo. Volvamos al Evangelio, volvamos a la Biblia, volvamos a las sanas palabras de Jesús. Porque el que no se conforma con esas sanas palabras ha enloquecido. Y ese es el pecado más feo que prevalece ahora dentro de la iglesia, que han hecho a un lado el mensaje de Jesús, a Jesús mismo, y el hombre se ha puesto en el centro. Entonces, así quisiera terminar este tiempo, que volvamos a los pies de Jesús, que volvamos al Evangelio, a la sencillez del Evangelio. ¿Por qué hacerlo tan complicado? ¿Por qué sofisticar la adoración? ¿Por qué sofisticar los eventos? Simplemente vamos a predicar el Evangelio.